Bueno, pues muchas gracias por venir. Cuando Jan hablaba en plural diciendo se nos ocurrió esta idea, quiero que quede claro que se les ocurrió a ellos. Que de hecho el intercambio de WhatsApps con Jan de cara a hacer este capítulo 25, que sí que queríamos que fuera una cosa especial, y era un poco, yo le decía a Carlos, a mi pareja, me va a acabar matando Jan, me va a acabar echando porque lo iba boicoteando todo el rato. Era, no, tienes que ser tú la prota, pero no tiene sentido, han pasado por el podcast 24 tías increíbles, ¿cómo voy a ser yo ahora la prota? No tiene sentido. Luego tenía un miedo atroz, de hecho por eso está aquí el cámara, para que no os vayáis al ver que no había invitada. También era otro de mis miedos, en plan, a ver si de golpe no hay invitada y se van. Y aquí no es como en el cine que está a oscuras, os veo a todos y a muchos os conozco, con lo que esto era otro de mis miedos. Y luego también porque también, no sé, o sea, se me hace raro. Es verdad que el podcast siempre se planteó como una conversación. Siempre que hablo del podcast y del libro lo explico, que para mí ha sido un regalo lo que ha venido después de hacer el libro. El libro fue un proceso muy complicado porque es un libro muy personal, como sabéis, pero toda la respuesta que he recibido después de gente que me ha venido a contar sus miedos, me ha venido a contar sus historias, ha sido increíble. Entonces, cuando yo me planteo hacer el podcast, no me doy cuenta hasta qué punto es casi un acto egoísta, porque lo que quiero es saber más de todas esas ideas que yo había apuntado en el libro y que quería ver un poco cómo respiraban en otras personas, en otras amigas, en otras compañeras. Pero es verdad que al final, como yo me entusiasmo mucho con las invitadas a las que traigo, porque vaya invitadas he traído, que esto es otra cosa, he tenido una suerte increíble, y de cara a la temporada que viene tenemos también varios nombres ahí muy potentes, acabo preguntando mucho y a veces se acaba convirtiendo un poco más en una entrevista que en una conversación, cuando el objetivo siempre había sido que fuera una conversación, porque cuando conversas la otra persona se relaja y salen ideas más bonitas y salen intercambio de opiniones mucho más interesantes que cuando tú formulas simplemente un cuestionario. Con lo que todo ese aprendizaje me ha servido para muchas cosas. También en todo este proceso de 25 capítulos he tenido bajones, de decir, estoy todo el rato hablando de lo mismo, estamos todo el rato dando vueltas a las mismas preguntas, todas respondemos lo mismo, todas vamos en la misma dirección, soy un poco cursi en mis preguntas, el tono es un poco rancio. O sea, he tenido millones de dudas, pero es verdad que al final siempre me ha podido el que cada vez que acababa una grabación me quedaba con la sensación de que había aprendido cosas, y me quedaba como con esta cosa de, como el meme este del niño que ve una foto así con unas niñas pasándoselo muy bien y las mira como si fuera, como si quisiera ser amigo de ellas. Pues un poco eso, ¿no? Como que con cada invitada con la que he pasado un rato he tenido la sensación de que podía ser el inicio de una buena amistad. En algunos casos lo ha sido, que es una cosa bastante chiflada, pero es verdad que he hecho amigas con el podcast. Pero en otros casos la sensación está de, ostras, me molaría ahora irme a tomar algo con esta persona, me gustaría volver a verla, y eso es guay, ¿no? Cuando pasa eso es como cuando conoces a alguien de forma casual. Entonces, este capítulo es verdad que me hubiera costado mucho encontrar como una invitada número 25, porque parece que el número 25 es como muy simbólico y para mí todas son iguales de importantes. Pero claro, ponerme a mí es un poco raro porque soy infinitamente menos importante que las 24 que han venido antes, pero bueno, el gesto de Jan y del equipo de Blackie es muy guay y estoy muy feliz, estoy muy contenta de que de momento no os hayáis movido de aquí, estéis todos. Y bueno, y todo esto de las preguntas, hubo un momento que sí que sabía que iba a ir un poco por ahí, de que iba a haber preguntas. No sabía que eran creo que de algunas invitadas que han estado en el podcast, pero sí que hubo un momento de tentación de, ostras, igual debería preguntar un poco qué preguntas son, porque a ver qué me voy a encontrar. No sé, yo no soy nada... O sea, no me gusta mucho preparar las cosas y si escucháis el podcast ya lo sabéis, nunca llevo un guión. Lo preparo mucho a nivel de intentar conectar con esa persona, saber por qué me interesa, preguntarme por qué realmente quiero que esté en el podcast. Evidentemente saber las cosas que han hecho, pero incluso a veces he tenido escritoras y he acabado hablando de un único libro, con escritoras que tienen 15 libros. O sea, que sí que lo he preparado mucho, pero nunca en el sentido de llevar un guión o así. Y pensaba, o sea, si de golpe me chivan un poco
alguna pregunta va a quedar una cosa muy rígida y muy poco espontánea y va a quedar muy mal. Entonces, con esto de las preguntas dijimos, no, o sea, quiero llegar allí y la fiesta que me hayáis preparado, pues vamos a por todas. Con lo que, si queréis, empezamos. ¿Sí? Venga. Hola, Desiree, ¿qué tal estás? Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Te gusta sentir miedo? ¡Buah, Eider, qué fuerte! ¡Qué fuerte, Eider! Bueno, no sé si la habéis leído, si no la habéis leído es lo máximo, o sea, es una de mis autoras favoritas, me emociona, ¿no? Jolín, habéis conseguido a Eider Rodríguez, muy guay, qué bien. ¿Me gusta sentir miedo? Sí, o sea, sí que me gusta, es como... Lo que pasa es que me gusta sentir el miedo controlado del género, o sea, del terror, ya sea en películas, en libros, en historias de tradición oral que me cuentan. O sea, me gusta sentir el miedo cuando está controlado. Es decir, puedo leer libros de terror, puedo ver películas de miedo, pero no me cojo el metro sola a las 2 de la mañana, por ejemplo. Entonces, cuando el terror no está controlado, no lo quiero para nada, no me excita exponerme a cosas peligrosas de ninguna, en ningún sentido. Pero en cambio cuando hay un control y cuando sé que no va a salir de ahí, como experiencia sí que me gusta, y es la razón por la que al final en el podcast hay tantas invitadas que han hecho género también de una manera u otra, y las que no lo han hecho son fans también de alguna manera, con lo que sí que me gusta, pero cuando está todo bajo control. Cuando no, soy muy miedosa, es decir, no es algo que quiera tener ahí en mi vida presente. Bueno, vamos a por otro. Hola Desi, reina del grito querida, de parte de otra de tus reinas, Mariana Enríquez por aquí. Te quería preguntar primero si recordás tus pesadillas y en el caso de que así sea, ¿cuál fue tu pesadilla más vívida? O mejor dicho, la pesadilla que más miedo te dio. Un abrazo y felicitaciones. Bueno, como es de fuerte que te deje así un audio, Mariana, en plan... Bueno, Mariana, como supongo que para muchos de vosotros, para mí fue como clave, en plan, cuando empecé a leer sus libros, empecé por los libros de relato, fue como un cataclismo para mí personal, porque de golpe fue como conectar con alguien que lo que proponía era todo lo que me gustaba, pero encima era una mujer a la que no conocía y que parecía salir de la nada cuando no era así, porque era una autora que llevaba una trayectoria muy larga, sobre todo a nivel periodístico, antes de sacar sus libros de relatos, y para mí fue como increíble de golpe conectar con ella. Mariana es un caso de alguien a quien conozco haciendo podcast, o sea, no con el Reina del Grito, con otro podcast que tengo que se llama Marea Nocturna, que es un podcast de cine de terror, y ella vino justo vino y 2 semanas después nos confinaron, o sea, volvió de milagro a Buenos Aires, y allí nos conocimos y hubo como muy buen rollo y nos hemos hecho muy amigas y hemos hablado muchísimo de miedos, mucho, porque como sabéis ella trabaja mucho ese concepto todo el rato en sus libros, pero nunca me había preguntado esto, la verdad. Ha sido una forma directa. Recuerdo mis pesadillas, sí que las recuerdo, pero es bastante ridículo porque mis pesadillas nunca tienen misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Con que, por ejemplo, tengo una pesadilla de la que me levanto como totalmente asustada y como sudando y lo he pasado muy mal y se las cuento a Carlo y es como, he soñado que me echaban del trabajo y es como, bueno, no es nada que sea distinto de lo que pensabas anoche antes de acostarte. O sea, siempre hay como una relación muy directa con lo que me ha pasado o con lo que me va a pasar, ¿no? En plan, he soñado que se perdía Elliot, ¿no? Y es ya, porque mañana se va de colonias, ¿no? O sea, que como a nivel psicoanalítico es todo como de primero de básica, o sea, no tiene nada, ningún misterio, es muy, muy absurdo. Pero luego sí que hay una pesadilla recurrente que no es tanto lo que me pasa en sí en ese sueño, que es un sueño como de manual y que le pasa a mucha gente, que es esta sensación de que de golpe caes al vacío, ¿no? Como que caes. Y la razón por la que me da miedo esa pesadilla es que la tengo muchas veces y en esa pesadilla
siempre tengo la misma edad, que es como de una niña de 5 años. Entonces me parece como raro como que la lógica del sueño ya no sea adulta, o sea, siempre tenga la misma edad. Y sé que es recurrente y que es la niña con esa edad por el vestido, que es un vestido que yo tenía de pequeña y que tengo fotos con ese vestido, que es un vestido que lleva como hojas así de otoño, como hojas secas. Y es raro, ¿no? Siempre que tengo el sueño ese de caer al vacío, no soy yo con la edad que tengo ahora, siempre soy esa versión mía, o igual no, porque ni siquiera recuerdo la cara, recuerdo que soy una niña y con el mismo vestido. Y sí que me da un poco de miedo. Seguramente si alguien sabe de análisis de sueños y tal, será una tontería, pero a mí sí que me inquieta cada vez que me acuerdo. Y durante mucho tiempo pensaba que en realidad en mi cabeza, por algún mecanismo, pensaba que ese sueño era recurrente y que simplemente lo recordaba porque me había pasado esa noche, pero sé que es recurrente porque lo he contado, es decir, porque ya lo he contado a otras personas, con lo que sé que cuando se repite ya existía antes, no es que tengas la sensación esta a veces de haber soñado algo hace tiempo, con lo que sí es así, que sería como una pesadilla. Y luego hace poco tuve una pesadilla que me dio mucho miedo y que intento como analizar y no sé muy bien qué es, que estaba con 2 conocidas, ni siquiera amigas muy amigas, y teníamos que pintar una habitación de blanco, pero la teníamos que pintar como con una espuma y era absurdo porque la espuma no era consistente y caía, ¿no? Y era como, la habitación era como gris y así, y había que pintarla, y era el empeño como de pintar algo en blanco cuando el producto no se iba a pintar de blanco nada. Y no sé qué quiere decir, y a lo mejor es también una tontería, pero a mí igual por el momento en el que me pasó sí que me perturbó esa idea de intentar hacer algo sabiendo que no vas a ningún sitio. Bueno, vamos a por otra. Hola Desi, que soy Elisa, que te quiero mucho y estoy muy contenta por la nueva edición del libro. Y bueno, te quería preguntar una cosa relacionada con la transmisión de los miedos, un concepto que me ha venido pensando en cuántos miedos ha llegado a hablar con todas las invitadas que has tenido, que es un tema siempre muy interesante y que tiene mucho poder porque siempre hablar de lo que inquieta lo vuelve de alguna manera menos peligroso y también pues le saca brillo, ¿no? Un poco, porque lo puede volver divertido, lo puede volver interesante, curativo, de todo. Pero en este caso, pensando en el bien que hace hablar de los miedos y de cómo son diferentes, cómo a veces se parecen, se me había ocurrido preguntarte si después de algunas o de muchas de las entrevistas que has hecho, el miedo ajeno del que habéis estado hablando se ha quedado contigo y se ha transformado de alguna forma, pues pegándose a los tuyos, ¿no? ¿Qué porciones de esos miedos tú sola has asimilado y te han acompañado, por ejemplo, por la noche levantándote a beber agua y de repente ha habido una chispita de inquietud que podía venir de Sara Mesa y se ha mezclado un poco con lo que a ti pudiera haberte inquietado, ¿no? Puede ser algo pequeño así, pero me parece bonita la idea de que se genere como una criatura común con miedos de mucha gente y que, por un lado, tampoco tenga tanto poder como lo tenía antes, porque al haberlo hablado se desactiva, y por otro, pues es un monstruo nuevo con mucho encanto. Me parece una idea muy romántica. Pues quizá porque yo también romantizo los terrores, que es algo un poco delicado, pero bueno, a mí me parece bonita la idea, porque cuando yo, por ejemplo, me levanto al baño por la noche y me viene... porque es un momento siempre de vulnerabilidad, ¿no? Mental, de la oscuridad, la quietud y te acechan imágenes o ideas. Entonces, cuando a mí me vienen y sé que vienen de otro sitio, que vienen de un libro, de una película, de una conversación, pensar que estoy compartiendo como un hilo y me hace sentir menos sola y me hace sentir que se le está dando también un poco de color a esa idea inicial. Y a lo mejor así aguanto mejor, porque yo soy bastante cagona
y así aguanto el tirón con más facilidad. Así que bueno, esa era la pregunta. ¿Se te ha pegado algo? ¿Y ha sido de alguna forma graciosa? ¿Ha sido algún momento de decir, uy, qué miedo me he quedado con lo que hemos hablado en el podcast esta mañana y esta tarde no puedo quitarme de la cabeza tal y se me ha mezclado con algo mío y ahora es alguna cosa nueva? Bueno, pues cómo ha funcionado con lo tuyo, lo de las demás. Venga, un besito grande, grande. Bueno, Elisa es lo máximo, ya veis. Bueno, seguro que la habéis leído, pero ya con el audio, ya si alguien no lo ha hecho, ya os tienen que entrar ganas de leerla. Es lo más, o sea, porque tiene una manera de racionar las cosas y de hacer una asociación de ideas muy extraña siempre, y además tiene una capacidad de perversión brutal. Ahí empieza siempre sus libros pensando que todo es como amable y que va a fluir y de golpe te da una patada que te quedas tieso. O sea, tiene y nunca, y siempre haciéndolo de una manera que nunca pierde el respeto ni hacia el lector ni hacia los personajes. Me parece complicadísimo siempre lo que hace Elisa, pero luego ella aparte es muy graciosa. Creo que es sevillana, vive en Sevilla, sevillana también, y es muy, muy divertida y es muy ollas, como se nota en el audio, y me encanta y la quiero mucho, con lo que me hace mucha ilusión su pregunta. Y sí, se me pegan los miedos de todo el mundo, soy como una especie de catalizador de miedos, y en estas conversaciones en el podcast muchos de los miedos que me han contado las invitadas los he pensado hasta el punto de detectarlos en mi propia vida. Y eso por un lado, pero por otro lado también el podcast ha sido como una especie de hervidero de anécdotas terroríficas que dan muy mal rollo y que luego yo me descubro contándolas, no apropiándome de ellas. Siempre digo, pues Mariana cuenta tal o Elisa cuenta tal o no sé qué, pero hay una corriente como de anécdotas, de apariciones, porque hay algunas de las invitadas creen en lo sobrenatural y han hablado pues de fantasmas o han hablado de cosas que les han pasado, y en cenas o así acabo contando todas estas historias, porque aunque me las han contado a mí mis amigas, o sea, las invitadas, me hace como ilusión un poco que se genere esa corriente de ir transmitiéndoselas a otra gente. Pero luego hay una idea, es verdad que no sé por qué ha sido, pero y sí que lo sé, o sea, por una cuestión de conexión generacional, que es verdad que la franja un poco de edad de las invitadas, aunque han pasado invitadas de todas las edades, Samantha Hudson es muy joven, tiene 20 y pocos años, o Pilar Pedraza, que ya es una autora de más de 60 años, igual tiene ya 70 Pilar. Al final es verdad que el grueso de las invitadas que han pasado por el podcast son chicas que están entre los 30 y muchos y los 40 y algo, ¿no? Y hay un tema que está ahí y que se nota mucho, sobre todo en autoras que pasan de los 40 y que es una cosa que no es una teoría mía, o sea, es que si cogéis los libros que escriben y libros que han sido publicados en los últimos años, hay un miedo que se te activa cuando pasas de los 40, que es el miedo a perder la salud de alguna manera, ¿no? Como es una cosa que por una cuestión de edad, cuando pasas esa frontera, aunque por desgracia te puede pasar antes, es verdad que a partir de los 40 pues se te enferman los amigos, te enfermas tú, eres una persona un poco más mayor y te pasan cosas, ¿no? Entonces todo eso ha dado pie a toda una conversación en el podcast que para mí ha sido muy interesante, en el que todas hemos hablado mucho de ese miedo, relacionándolo pues con el cuerpo, con el miedo a envejecer, con el miedo a que pase a alguien a quien cuidas, que creo que nos hemos un poco contagiado todas este miedo, pero al mismo tiempo nos ha servido mucho para un poco descifrarlo y también para relativizarlo, ¿no? Como para decir, bueno, no te está pasando nada raro, simplemente pues cumples años y las prioridades y las cosas cambian y piensas las cosas de otra manera. Pero sí que hay como un intercambio de miedos que creo que nos hemos ido contagiando unas a otras, pero que yo creo... Y mira, yo, que Jan se enfada mucho conmigo porque me cuesta mucho como ponerme en valor, pero yo sí que creo, y aquí voy a parecer una sobrada, pero no pretendo eso ni mucho menos, que sí que creo que el podcast ha servido para
para que muchas compañeras y muchas amigas se atrevan a contar en distintos formatos este tema de los miedos relacionado con distintos asuntos, en libros, en podcasts, en ensayos, en trabajo periodístico, con lo que eso quiere decir que sí que hay ese diálogo entre nosotras y que va creciendo. Y yo creo que en paralelo, cuando yo saco el libro, es un tema que está ahí, los temas están ahí, pero es verdad que es uno de los primeros libros que salen hablando del tema de una forma así directa, y salen muchos libros en paralelo, porque ya os digo, estas cosas las sentimos todas a la vez, ¿no? Y ya llevan un tiempo ahí como cocinándose y salen a la vez varios libros que tienen este tema como centro, pero yo creo que Reina del Grito, como muchos otros libros sobre la idea del miedo, ha servido también para que muchas autoras, sobre todo, decidieran, y por autoras me voy a lo más amplio, o sea, desde gente que está empezando a escribir reseñas periodísticas hasta chicas que tienen podcast primero de una forma amateur y a veces se profesionalizan y otras no y les sigue yendo fenomenal, hasta algunos libros que han ido un poco más allá en el tema. Con lo que sí, se crea ahí como una cadena de miedos que no sé si es bueno o malo, quiero creer que es bueno porque nos ayuda a pensarlos, malo porque todavía somos más miedosas, pero bueno, vamos a por otro. Hola Desi querida, aquí Selva, muy feliz por esta nueva edición de Reinas del Grito. En el lugar donde yo crecí había una fantasma que se llamaba La Solapa, que venía a llevarse en sus faldas a los niños y las niñas que no queríamos dormir la siesta. Entonces mi pregunta para vos es, ¿qué es lo que te da miedo a plena luz del día? Vale. Bueno, Selva, si no la habéis leído también es lo digo de todas, pero es que realmente es increíble y ella tiene como... Está bien que haga esa pregunta del miedo a plena luz del día porque parte importante de su obra gira en torno como al terror cotidiano, ¿no? Como el horror más absoluto puede suceder pues, en entornos, por ejemplo, familiares, ¿no? Como el horror puede estar dentro, ¿no? Como cuando hace Chicas muertas, o el experimentar el horror eso, en un entorno controlado, familiar, cercano, ¿no? En un pueblo en el que todo el mundo se conoce y en cambio pueden pasar cosas horribles. Con lo que tiene sentido esta pregunta a plena luz, o sea, miedos absurdos. Ahora mi miedo es que me entre alguien a robar en casa estando yo dentro mientras trabajo en casa, que es profundamente ridículo porque es un edificio que siempre hay gente, pero el otro día en casa, en el edificio de mi suegra, entraron en un piso estando la vecina dentro y me lo contó y ya eso ha sido como paranoia total. Entonces me da mucho miedo la idea esa de la invasión de tu espacio en un momento ridículo, ¿no? Como es a plena luz del día en el que la gente está el colmado de abajo está abierto, hay gente en el edificio, hay luz en la calle, eso me da mucho miedo. Y de una forma un poco más profunda y no tan anecdótica, el miedo que todo el rato tengo ahora es como por la seguridad de la gente a la que quiero, o sea, como es algo que también creo que se activa cuando te haces un poco más mayor, que tienes un miedo profundo a que le pase algo a alguien, ¿no? Ya sean mis hijos, mi madre, mis amigos, o sea, eso es algo que todo el rato tengo ahí y que es una mierda porque te incomoda mucho, pero hay una pregunta que últimamente me hacía y le preguntaba, lo hablaba el otro día con mi hermana, que es como... ¿Hasta qué punto cuando eres joven tienes una soberbia un poco rara, ¿no? De dar por hecha la salud, ¿no? Como no en todos los casos, porque a todos nos pueden pasar cosas a todas las edades, pero darla como por hecha, por supuesta, ¿no? Eso está ahí, soy joven, tal, y cómo te das cuenta de que es como un hachazo de que eso no tiene por qué ser así cuando te haces más mayor, ¿no? Y durante un tiempo estaba como castigando a los jóvenes y castigándome a mí de joven como que soberbia, ¿no? Y al final dices, pues no, claro que sí, o sea, a los 20 y a los 30, incluso a los 40, no tienes que saber que la salud te peligra, o sea, tienes que disfrutar y tienes que aceptar de que, bueno, ya, eso ya vendrá, ¿no? Con lo que yo creo que es una cosa que al principio pensaba, jo, qué soberbia fui, y ahora pienso, no, estaba bien, ya me preocupo ahora, antes no hacía falta. Bueno, eso. Pero es muy fuerte que tengáis a Selva también, qué fuerte. Hola, Desiree. Bueno, sabemos que hay montones de miedos posibles. A mí particularmente, ya lo hablamos en su momento,
Me aterran los que tienen relación con la vida cotidiana, con la gente que nos rodea y a la que rodeamos. Y bueno, me refiero a este tipo de personas que se vuelven demandantes, vampíricas, que exigen, que manipulan y que es difícil quitarse de encima porque a menudo las queremos. Bueno, mi pregunta sobre este miedo no es si tú tienes este miedo, sino si tienes el miedo, que yo a veces tengo, de convertirte en una de esas personas. Porque normalmente esas personas no se dan cuenta de cómo son, no son conscientes de su pesadez, incluso muchas veces, de cómo roban el tiempo de las demás personas, de cómo les chupan la vida. Y si resulta que eso me está pasando a mí, y si eso lo estoy haciendo yo con alguien y no soy consciente y no me lo dicen por compasión, por pena, por miedo también, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con el miedo de convertirnos nosotras mismas en algún tipo de monstruo cotidiano? Bueno, te mando un abrazo. Bueno, es que bueno, todas son la mejor, ¿no? Igual parece aquí una pelota, pero Sara es que es muy fuerte, Sara Mesa, vamos a todo lo que... Bueno, es otra de estas autoras que de hecho cuando vino al podcast, es verdad que últimamente ha hecho un poco más de prensa y un poco más de cosas, pero es verdad que en ese momento es una autora que no suele gustarle mucho hacer muchas entrevistas, que no hacía mucha tele, que hay cosas, pero es verdad que... Y fue como, bueno, yo lo voy a probar a ver si lo puede hacer, y cuando nos dijo que sí fue como, bueno, como una alegría increíble, porque es como, yo que soy periodista y que normalmente cuando puedo entrevistar a alguien me dan 15 minutos y puedo hacer 3 preguntas ridículas porque no va a dar tiempo de más, cuando tienes la oportunidad de hablar con gente así durante mucho rato y que te cuenten, es muy bestia. Y tener a Sara fue absolutamente increíble. Y es verdad que toda su parte importante de su obra gira en torno a esa idea, ¿no? En familia o la familia, siempre digo mal el título, está justo esa idea, ¿no? Como de la condición parasitaria de la gente que tienes alrededor. Sí que he pensado eso que dice Sara, y de hecho creo que hay una cosa que me bloquea un poco que eso pase. O sea, a mí me da mucho, yo tengo como mucha, o sea, creo que es algo muy común, que están siendo como tiempos difíciles para todos, vamos todos como muy estresados, muy agobiados, los que nos dedicamos al sector cultural, que seguramente aquí habrá mucha gente que se dedique a eso, es muy complicado a día de hoy trabajar en este sector y estar cómodo y no vivir estresado y no sentirte siempre como que no llegas, ir siempre como ahogado. Cuando estás en una situación así hay una tendencia a estar ansioso, ¿no? Como a estar siempre con ansiedad, nerviosa, tal, y siempre pienso, ostras, voy a acabar agotando a todo el mundo, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, porque yo misma lo noto, o sea, que soy como una especie de olla express todo el rato. Y entonces hubo un día que hice clic en esto, que fue que por las noches Carlos y yo nos dividimos a la hora de dormir a los niños. Y yo siempre que dormía a Nico, a mi hija, se ponía muy nerviosa y no se podía dormir y pensaba, ¿por qué con Carlos se duerme y conmigo no? Y era como, hasta que llegué a la conclusión de que era porque era yo un radiador de nervios y que ya de alguna manera los niños son muy sutiles en eso, o sea, son muy perspicaces, lo notan todo mucho. Y dije, ya está, es eso, o sea, es que yo sin querer, o sea, la estoy durmiendo, o sea, quiero decir, estoy feliz de estar con ella aquí, es mi momento favorito del día, pero no se duerme y es raro porque ella no tiene problemas para dormir, ¿no? Y entonces ese día hice como un poco, no hace mucho, hace pues unos meses solo, dije, vale, esto hay que controlarlo y hay que cortarlo. Siempre vamos a tener todos como episodios de estrés, épocas difíciles por entregas, porque nos pase algo y tal, pero hay que frenar eso porque de la misma forma, como dice Sara, ¿no? Que ha construido parte de su obra en torno a eso, ¿no? Como gente querida a la que quieres, con la que muchas veces tienes lazos consanguíneos, no lo soportas, que por otro lado es una cosa que está muy presente en sus libros y que está muy presente en la vida, que es que a veces a tu familia la amas pero al mismo tiempo la matarías, ¿no? Que es una cosa que es una cosa que está en la literatura, en el cine, está en la vida, está en todas partes, ¿no? Pero sí que creo que hay que controlarlo de vez en cuando, y en mi caso
me vino vía mis hijos, que supongo que a otra gente le puede venir vía un amigo que de golpe deje de contestarle WhatsApps o vía una pareja con la que estás bien y de golpe no estás bien, ¿no? Con lo que sí que pienso mucho en eso, pero me hizo falta como la bofetada esta, que fue un poco traumático, ¿no? Para mí, en plan, ¿por qué conmigo, si hago exactamente lo mismo, me pongo aquí a su lado, me pongo a leer con ella al lado, leo un rato con ella, luego estoy yo con mi libro aquí, ¿por qué está nerviosa si no estoy haciendo nada? Y pensé que era eso, con lo que a mí sí que creo que me ayudó como a desactivar un poco eso, el ver que tenía consecuencias directas sobre lo más delicado que tenía en mi casa, que son mis hijos pequeños. Bueno. Hola Desi, soy Belén Funes y te envío esta nota de audio para enviarte un beso y para hacerte una pregunta a propósito de los miedos femeninos. Y me gustaría preguntarte cuál es tu miedo más original, que es aquello que a ti te da miedo, que al resto de la humanidad le daría igual, pero que a ti en cambio te aterra. Bueno, lo voy a decir, luego igual pido que lo editen, pero le tengo un miedo atroz a quedarme bizca. Y es absurdo, todos mis respetos para la gente bizca, hay gente bizca muy atractiva y todo el mundo, no sé, o sea, es absurdo, probablemente pida que lo quiten, pero es algo que siempre me ha agobiado y tiene que ver con que una vez, Joaquín Reyes, que es muy amigo nuestro, que seguramente me tomó el pelo, pero siempre cuenta una anécdota de un amigo común que su hermana entró a bañarse al mar y salió bizca porque le dio como un... Y me sonó tan convincente que siempre... ¿Os la conto alguna vez? Sí, no, pues bueno. Y entonces ahí hay veces, y Carlos está por ahí, lo puede probar, y es algo que en el libro que estoy preparando aparece como en un episodio, que alguna vez le he preguntado, porque yo tenía la sensación como de, no sé, el viento, me he quedado bizca y le he tenido que ir a preguntar, porque claro, pienso, si me miro en el espejo, no sé si, como me fijo tanto no me voy a dar cuenta, entonces necesito que una persona me confirme que no estoy bizca. Y la otra cosa es que, por un lado está lo de Joaquín, que aparte siempre... Cada vez que quedo con él, en algún punto vuelve a contar la anécdota porque sabe que me hace muchísima gracia y me da mucho miedo. Pero el otro día Lola, mi hermana, me dijo que mi madre tenía el mismo miedo y ahí ya me cruzó los cables, en plan, no me puedo creer esto. Y dice, sí, la mamá todo el tiempo, vamos al mercado, no sé qué, y me dice, a veces estoy bizca, y digo, pues como yo a Carlo también. O sea que ese es mi miedo más sofisticado. Y bueno, y Belén, que me hace mucha ilusión, ya sabéis, directora de cine, que también ha trabajado súper bien los miedos en su peli. Ahora tiene peli nueva, Los Tortuga, que me muero de ganas de verla. Pero una tía muy interesante porque ha conseguido como en sus pelis siempre que el miedo se convierta en imágenes, ¿no? Como sin tocar el género. Aunque en sus pelis siempre hay algo que yo siempre le digo, de hecho en el podcast le decía... Vete al terror, porque hay algo ahí en tu manera de rodar, pero en los miedos como cotidianos, relacionados, por ejemplo, en el caso de La hija de un ladrón, relacionados con la herencia, con los miedos que nos dan parecernos a los que nos vienen antes, ¿no? En este caso, la figura del padre, miedos relacionados con la maternidad también a través del personaje de Greta Fernández. O sea, siempre lo consigue convertir eso de una forma muy delicada en imagen y siempre en imagen en movimiento. Con lo que muy fan de Belén y fue la primera invitada, además del podcast, que fue muy generosa viniendo ahí sin saber lo que se iba a encontrar y fue muy guay. Hola, querida Desiree, soy Michelle Garza, acá desde la Ciudad de México. Primero que nada, felicitarte por esta nueva edición de Reinas del Grito. Y mi pregunta para ti es si has tenido alguna pesadilla, algún sueño que te haya dado muchísimo miedo y del cual no te hayas podido olvidar. Abrazos.
Bueno, Michelle es maravillosa, es directora mexicana, tiene una película que se llama Huesera, también sobre miedos relacionados con la maternidad y sobre miedos relacionados con la obsesión un poco social por la idea de la familia nuclear, ¿no? De por qué tiene que haber un único modelo de familia si hay millones de modelos de familia en el mundo y todos son igual de válidos. Y muy perturbadora, es una tía como que le va a lo oscuro y que cuando se mete en el terror es buenísima, es muy buena. Si podéis ver Huesera, os la recomiendo. Bueno, un poco, antes lo contestaba, ¿no? En otra pregunta, sería este que os decía del sueño este del vestido como recurrente, que no entiendo muy bien porque siempre voy vestida igual. Pero es verdad que no tengo como... Antes, cuando la pregunta de Belén decía, de Belén, no sé quién, de Elisa, cuando hablaba de lo de los miedos que como que se te pegan un poco, sí que reconozco que me da mucho miedo la posibilidad de tener parálisis de sueño. Es un tema que me aterroriza, o sea, me da mucho miedo. Y cada vez que alguien me cuenta una experiencia de ese tipo, o viendo pelis, hay 2 películas que para mí hablan muy bien de eso. Una se llama The Nightmare, que es un documental sobre la parálisis del sueño, y la otra, no me acuerdo ahora del título, Come True, que es una peli de terror que está por ahí en alguna plataforma, que es estupenda esa peli. Hablan directamente de parálisis del sueño. Viéndolas pensé, esta noche voy a tener parálisis de sueño. O sea, que es un tema que siempre que sale en la conversación lo esquivo, en plan, no quiero que me habléis de ese tema porque me da miedo que de alguna forma se me pegue y me pase también. Un abrazo grande, Reinas del Grito, un abrazo grande de Desiree desde La Habana. La Habana ahora mismo casi entrando en ráfagas de huracán, el mayor miedo de las isleñas y los isleños, pero no obstante, a pesar de los huracanes y de los vaivenes de la vida y del viento, no podía dejar de estar presente en este encuentro especial. Y congratulándome por todas las alegrías que nos están trayendo Reinas del Grito en esta nueva edición ampliada, y hacer una pregunta que hace tiempo me pica entre las manos y la lengua para Desiree. Luego de haber leído tantas obras maravillosas de autoras que han hablado del derecho a la furia que tenemos las mujeres, de nuestros miedos corporales y nuestros miedos espirituales, ¿cuál crees que sea el temor más grande que las mujeres enfrentan hoy en la literatura contemporánea a través de sus obras? Nada, lo dejo por acá y les mando un abrazo bien grande y todo mi cariño para ustedes. Bueno, Elaine es lo máximo. Ahora está en Avilés. Dice que está en La Habana, pero justo está estos días está en Avilés, en el Celsius, que es un festival muy majo y son muy majos. Y Elaine, bueno, ella tiene varios libros. El último, que se llama El cielo de la selva, que es el libro del que vino a hablar al podcast. Es como un portento. Todas las autoras que han pasado por el podcast tienen libros increíbles, pero es verdad que cuando leí ese libro fue como, vale, aquí hay una voz distinta, una rabia, una energía, algo que hacía mucho tiempo que no notaba en una autora ni en un autor. La pregunta era, que me queda un poco en blanco ahora. ¿De qué miedo más hablamos? Yo creo que hay 2 miedos que están muy presentes en los libros hechos por mujeres en los últimos 10 años, sobre todo. Uno es toda la literatura que ha salido en torno a la violencia ejercida sobre las mujeres en distintos contextos. Es verdad que hay muchas autoras latinoamericanas que han abordado ese tema de una manera como muy directa. Elaine, sin ir más lejos. Selva Almada, que también aparecía antes con una pregunta. O sea, hay muchos casos de autoras que han hablado de ese tema de una forma muy franca y muy directa. Mariana también en sus libros lo aborda. Y luego hay también, y eso pasa tanto en cine como en literatura, un tema que está muy presente ahora, que es todo lo que tiene que ver con la maternidad. Que sí que es verdad que tanto el cine de terror como la literatura, que flirtea un poco con los géneros y que muchas veces se puede considerar de terror,
hay como todo un argumentario en torno a, bueno, a desactivar como las visiones idílicas de la maternidad y a explorar temas como paralelos a la maternidad o que tienen que ver estrictamente con la maternidad, pero que están ahí como pues, temas como el cuerpo, los cambios físicos y demás, y creo que son como los dos grandes temas que un poco muchas autoras hemos decidido en este momento empezar a contarlos. Que otro tema que ha ido saliendo en el podcast muy a menudo es que notamos también, ¿no? Como de golpe hay esta crítica, ¿por qué otra peli sobre la maternidad? ¿Por qué otro libro sobre la maternidad? ¿Por qué? Pues porque sí, porque durante muchos años no han estado y ahora es el momento de hablar de eso y hablaremos todo lo que nos dé la gana. Entonces yo creo que esos serían como un poco los dos temas, así, muchos más, pero estos son bastante centrales. Hola, Desi. Enhorabuena por esta nueva edición de Reina del Grito. Y nada, tengo un par de preguntas para ti que me hace mucha ilusión hacerte. Una de ellas es la más fácil, que es ¿cuál sería tu Final Girl favorita? O más bien, ¿con cuál te identificas más? Que me parece muy interesante para ver qué tipo de Final Girl serías. Y la otra, que es un poco más compleja y que nos une un poco a las dos, es la que tiene que ver con eso que nos pasa a mí con los libros y a ti con las películas, ¿no? Que has visto tantas películas, yo he leído tantos libros, que tenemos un sentido de la narrativa extremadamente complejo y que de alguna forma yo tengo la sensación de que no solo nos protege, sino que nos hace la vida más interesante o más apasionante. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿dirías que es así? ¿Dirías que esto de haber visto tantas películas, haber estado en tantos lugares y seguir haciéndolo cada día es una especie de filtro respecto a la realidad que la vuelve más interesante y a la vez nos protege de ella? ¿Dirías que es una cosa o la otra en tu caso? No sé, cuéntanos. Y nada, te mando un beso muy, muy grande y te recuerdo, por si aún no has visto Scream Queens de Ryan Murphy, que la tienes que ver porque la tenemos que comentar. Un beso. Bueno, Laura, que también es amiga mía de hace muchísimos años y una persona con una capacidad de fabular increíble, con una imaginación brutal y que vive y que es bonito que ella haga esta pregunta porque ella vive en los libros y vive en las películas, sobre todo en los libros. O sea, yo no recuerdo, yo siempre que veo a Laura, que me encuentro con ella, lleva más de un libro en la mano. O sea, no es que lleve uno porque lo esté leyendo, es que siempre lleva más de uno. O sea, es algo brutal. O sea, su manera de relacionarse con la realidad es esa. A mí me salva. O sea, a mí los libros y las películas es lo que me hace, es como parte de mi terapia. Es decir, para mí es importantísimo. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que pasa cuando te dedicas a algo y tienes hijos, quieres que les guste lo que te gusta a ti, ¿no? Y eso no pasa siempre, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, nos hemos empeñado en ponerles nuestras películas favoritas y no las quieren ver. Y de golpe ven pelis que pienso, madre mía, ¿por qué están viendo esto? Pero han llegado hasta ahí. O, por ejemplo, leen pero porque les obligan en el cole, o sea, pero ellos no vamos a la Bacus a comprar libros y acaban con un juguete, es decir, o sea, no son niños muy lectores, ¿no? Pero en casa tenemos como la cosa esta de, vale, igual ahora todavía no quieren ver las pelis de Miyazaki y no quieren leer Matilda, ¿no? Pero viven rodeados de libros, viven rodeados de películas, en casa hay pósters de películas, nuestros amigos llegan a casa y hablan de la última peli que han visto y en casa mamá está hablando por teléfono sobre un libro y yo estoy todo el rato viendo películas en mi ordenador porque es parte de mi trabajo y entonces pienso, eso es importante y les va a dar como, igual ahora no, pero eso se respira, o sea, es algo que es vital y en mi caso y en el caso de mi pareja, de Carlos, fundamental. O sea, es como no concebimos vivir, o sea, sin ir al cine
siempre que podemos, ver pelis, ver series, tener libros, porque para mí son herramientas. Es decir, me ha ayudado en momentos de bajón un libro y también me ha ayudado no leer, pero entonces sabía que el bajón era muy grande, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como, y para mí es fundamental, o sea, yo no concibo nada, mi manera de pensar ni nada, sino es a través de, sobre todo de los libros y las películas. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, esto que os decía, de ver pelis en el ordenador, que Elliot, mi hijo, una vez le preguntaron de pequeño que de qué trabajaba su madre. Y entonces dijo, mi madre está todo el día en el sofá viendo películas y comiendo chocolate. Y era como, en realidad esa es verdad, pero claro, era como el patrón de una madre muy deprimida, ¿no? Todo el día en casa con el ordenador y con el chocolate negro al lado, pero realmente ese era mi trabajo para él. Y ahora entiende un poco que es un poco más, que tampoco mucho más, pero es un poco más que eso. Pero sí, o sea, que es cotidiano y está ahí, forma parte de nuestra vida. Y como Final Girl, yo creo que, bueno, me cuesta mucho elegir, pero igual me quedaría con Miss Strode, ¿no? Me quedaría con Halloween y con la prota. O sea, bueno, sobre todo por Jamie Lee Curtis, que me parece como una Scream Queen brutal y una Final Girl muy potente también. O sea, que yo creo que sería ella, me parece. Pero bueno, que puedo cambiar. Y empezamos a ver Scream Queens, la serie que recomienda. No la hemos acabado, pero la hemos empezado y es muy graciosa y muy divertida. Y de hecho creo que la empezamos a ver porque por fin estaba en alguna plataforma, si no me equivoco, creo. O no sé, o igual la bajamos. Podría ser, pero me suena que estaba en alguna plataforma. Bueno, eso. ¿Sigues siendo tan miedosa como cuando eras pequeña? Porque me acuerdo que compramos un vídeo y estuvimos viendo un rato la película y se estropeó el vídeo. Entonces te fuiste a la cama y esa noche, toda la noche con la luz encendida. Es más, me preguntaste, mamá, ¿es que está el personaje dentro del vídeo? Claro, me preocupó un poco. Bueno, es mi madre, obviamente. Y bueno, es tremendo personaje mi madre porque aparte mi madre tiene como una historia increíble que, bueno, es la culpable de gran parte de mis miedos, pero al mismo tiempo también es la culpable de que haya podido vivir con ellos y le estoy muy agradecida. Pero hay una cosa con mi madre que es muy graciosa, que ella, ella dejó de trabajar cuando nos tuvo a nosotras, tomó esa decisión, a mí y a mi hermana Lola, y no volvió a trabajar nunca. Y hace unos años, como hace, no sé, 14 o 15 años, Bayona, el director de La Sociedad de la Nieve, entre otras cosas, es amigo nuestro de muchos... Bueno, es como mi amigo de antes de hacer pelis. Antes de que hiciera películas, éramos amigos. Yo empezaba a hacer reseñas y él hacía videoclips de Camela. Y nos hicimos muy amigos. Y es amigo nuestro de hace muchos años. Y Jota me dijo, voy a rodar como una especie de... Me han pedido para un proyecto que ruede como unos falsos trailers. Era una cosa que se organizó hace unos años, no sé muy bien quién lo organizó, que pidieron a varios directores importantes que rodaran como una especie de tráiler de una película que no existiera. Entonces iba a hacer el uno que se llamaba La desgracia en 3D, que de hecho lo podéis encontrar en YouTube y es de lo mejor que ha hecho Jota. Como escuche esto me va a matar, pero El orfanato y esa, no, ¿te imaginas? No, pero está muy bien, realmente es muy divertido. Y era con Alex Brendemul y entonces necesitaba a una actriz. Y entonces le dijo a mi madre que si quería venir a hacer de actriz en el corto este. Y mi madre dijo que sí y lo hizo y quedó muy gracioso. Y bueno, la cosa es que con la tontería, en estos últimos 15 años ha rodado con Bayona, con Paco Plaza, con Leticia Dolera, con Javi Ruiz Calderas como su actriz fetiche, la saca en un cameo en todas las series que hace, en todas las pelis. Con Jaume Balagueró hizo también un cortometraje. O sea, ha ido haciendo como con todos los directores buenos, ¿no? Buenos, importantes así en España. Y hace muy poco, no sé si visteis la serie esta de El otro lado, la serie de Berto Romero con... Pues mi madre es la medium de la serie. Que ahí es como que jugaron muy, muy duro porque, claro, ella hacía papeles pequeñitos y aquí la llamaron para un personaje importante, así con papel. Y cuando Javi estaban rodando me iba enviando vídeos
y no los podía tolerar porque era mi madre con el pelo cardado, los ojos en blanco, en plan, ¡puta, muérete! No sé qué, y era como, ¡guala! Era como de Lucio Fulci o algo, era increíble ver a mi madre soltando eso por la boca, y claro, yo era como, no puedo ver esto, o sea, fue increíble. Luego ya cuando vimos la serie, como se diluía un poco en el conjunto, no me impresionó tanto, pero aún así es muy gracioso porque cuando ves la serie y ves cómo ella, como personaje, se relaciona con los otros personajes, se relaciona igual que con nosotras cuando nos regañaba, lo que pasa que en códigos de ficción, era como que se ha llevado a la serie su día a día y es muy gracioso. Entonces hubo un momento que estaba puesta de fondo, es una serie que no pueden ver los niños porque es más de miedo de lo que parece, pero hubo un momento que había una escena que no era de terror y entró Elliot en el comedor y dice, ya está la Yaya echando la bronca otra vez, y digo, pues tal cual, o sea, era como el mismo tono que utiliza para regañarnos a nosotros en la serie. Y sí, bueno, ella ya lo sabe, que sí, que soy muy miedosa y que todavía sigo teniendo ese tipo de miedo, incluso el miedo este de rayarme con un objeto, ¿no? Que de golpe yo, no sé, a veces me pasa que eso es un miedo que tiene que ver más con la superstición, que de hecho, mira, una anécdota muy estúpida, pero que ha pasado antes. Yo he venido con unas sandalias de color negro y mi hija me ha dicho, te quedan fatal, ponte otras, estas son mejores. Y las he metido en el bolso y he pensado, no me las voy a cambiar porque yo con estas voy incómoda y tal. Pero al llegar aquí he entrado como en un loop de, buah, me va a dar mala suerte si no me las pongo, porque si me lo ha dicho Nico es porque es por algo. Y este tipo de loop así mental, supersticioso, heredado de mi madre. Todo. Y Lola, mi hermana, lo tiene también. O sea, lo tenemos las tres. De hecho, ella es muy prota. También sale un montón en el libro. Y todas salimos un montón en el libro nuevo también de forma indirecta, con lo que sí, no sé. No sé si ya no habrá más, ¿no? No. Bueno. No sé si, o sea, esto siempre es un compromiso y hay mucha luz y os veo y tal, pero si a alguien le apetece preguntar algo o sugerir invitadas para la temporada que viene o cualquier cosa, yo estaré encantada. Tengo alumnas por aquí de los cursos de Black y bueno, y amigas, y Silvia está aquí también y Carlos, no, estoy muy contenta de todos los que habéis venido, pero bueno, si a alguien le apetece, yo feliz. Es una movida esto cuando piden preguntas. Es un poco raro. Mira, aquí. ¿Hay alguna cineasta o alguna actriz o alguna autora que creas que está muy infravalorada o que no se la conoce lo suficiente y que recomendarías muchísimo para descubrir? Voy a preguntar, pero tú y yo nos conocimos en el autobús, ¿a que sí? En la parada del bus, sí. Es verdad, o sea, un día que yo iba tarde justo a grabar el otro podcast en Marea y en una parada y cerca de Paseo de Gracia. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué guay! Pues a ver, ¿qué piensen? Autora, o sea, igual así me va a venir más rápido, directora igual que... Ay, ahora me pillas ahí así. Como he reivindicado todo el rato a todas las que me gustan, me cuesta ahora así pensar en alguien que... no sé. Voy a dar una vuelta a ver si se me ocurre alguien así. Sí. ¿Nadie? Igual sí. Gracias. Bueno, esta es una pregunta un poco como de terapia, pero la voy a preguntar igual. Como otra persona también muy miedica, pero que le gustan muchísimo las pelis de miedo, ¿tú tienes alguna recomendación para que el miedo se quede en la sala de cine y que no te acompañe a tu casa cuando te vas a dormir o te pones a dormir y te quedas ahí con los ojos así abiertos sin pegar ojo? Bueno, yo primero soy partidaria de
que no hay que ver nada que realmente te lo haga pasar mal de una manera que no sea gozosa. Es decir, por ejemplo, cuando salió el libro, algunas amigas y madres de amigas y amigos y demás que no suelen ver cine de terror, les picó como el gusanillo de ver algo a partir del libro. Y yo cuando escribí el libro, una cosa que hablaba mucho con Jan y que hablaba mucho con Rebeca, que fue mi editora que me acompañó en todo el proceso, y con Miki Otero, que es muy amigo mío y que me ayudó muchísimo con el primer libro, era que yo quería que cualquier persona que no le gustara el terror necesariamente le picara el gusanillo, pero que supiera detectar por el libro si esa película era para ellos o no. Es decir, por eso está como muy claro, intento marcar, pues esta es muy extrema, si la violencia extrema no te interesa, no vayas por aquí. O sea, yo eso ya lo planteo como un de esto. Todo lo que te haga pasar mal, salvo que tú por tu trabajo, porque quieras analizar algo a nivel artístico, te tengas que enfrentar a eso, ¿para qué? O sea, yo, por ejemplo, tengo un umbral de resistencia muy bajo a películas en las que se ejerce violencia contra niños, y hay películas que son importantes y que dan mucho que hablar, que las he esquivado voluntariamente porque sé que no es mi espacio y que no voy a... O, por ejemplo, todas estas películas de violación y venganza, que también son pelis que pienso, ¿para qué? O sea, no... Y mira que en mi caso, por mi profesión, a veces las he tenido que ver porque me ha tocado hacer críticas o porque he tenido que verlas para algún capítulo de un libro o lo que sea, pero yo intento como descartar lo que pienso, ¿para qué? Dicho eso, truquitos para películas que sí que puedes tolerar pero que te van a hacer dormir mal por la noche, a mí me viene muy bien a día de hoy, y todavía me pasa, escuchar entrevistas con los directores o las directoras. Porque al final es más que leer sobre todo ahora que hay tantos podcasts y que hay muchísimos podcasts de gente que hace terror. Yo creo que los mejores podcasts, o muchos de los mejores, son de gente que le mola mucho el terror y que los directores, como no tienen tampoco la oportunidad de desarrollar mucho sus películas cuando van a festivales y les hacen entrevistas de estas como más sencillas, pues cuando se sientan en un podcast cuentan, explican, se lo llevan a lo personal, y a mí me viene muy bien eso, con películas que para mí son, por ejemplo, ahora se estrena la película esta que se llama Long Legs, que es como el nuevo hit. A mí es una peli que ya la imaginería de toda la promo de la peli, que es una promo increíble porque esta gente de Neon lo hace todo súper bien, me sugiere algo como demoníaco raro, que me inquieta, ¿no? Y entonces, para prepararme para ver la peli, me he escuchado un montón de entrevistas con Oz Perkins, con el director, ¿no? Como para un poco saber de dónde viene eso, a dónde va. A mí eso me alivia. Y luego también, pues, un poco mirar un poco... También puedes encontrar fácilmente, y sobre todo ahora por internet, imágenes de cómo se hizo, ¿no? A mí eso parece una tontería, pero es como que entiendes que eso parte de la cabeza de alguien que ha fantaseado, y a mí eso me viene bien. Sí que es verdad que a veces no tienes esa opción y que son las películas que más miedo dan, pero que a mí me excita ese miedo y me parece guay, que es cuando cae en tus manos una película de terror de la que no tienes muchas referencias y que no necesariamente es contemporánea, ¿no? Como de golpe alguien te recomienda una película maldita de los 70, ¿no? Una película no maldita pero poco conocida, y cuando la enfrentas dices, o sea, no conozco a la actriz, no conozco al actor. Hace nada, para preparar una cosa de trabajo, estas noches anteriores vi una peli que se llama... que es una secuela que hicieron de Carrie, se llama Carrie 2, ¿no? Y La ira, Carrie 2. Y es una peli como muy serie B, pero muy interesante, nada que ver con la 1, o sea que es una obra maestra, pero de golpe como... que muchos de los actores no los conociera, que tuviera como unos códigos ya de un cine de otra época. Al verla en una plataforma me cruzó un poco los cables, porque era como, la estoy viendo en Prime, la estoy viendo como me pondría una película de James Wan, pero hay algo raro en esta peli, y ahí sí que yo siento un miedo, pero es un miedo que a mí me resulta excitante, pero entiendo que si no pasa, o sea, no, tampoco te expongas a ver cosas que te lo hacen sentir mal. Cuando la promo del libro, mucha gente me preguntaba, ¿qué puedo hacer para que no me den miedo las pelis de miedo? Y es imposible. O para que me gusten las pelis de miedo. Si no te gustan, no es ningún drama. Es decir, a mí hay géneros que me cuestan más y ya está. O sea, un género importantísimo en la historia del cine es el western, y no es mi género favorito. O sea, me cuesta más ver clásicos de ese género que de otros, con lo que no sé si... Liliana, escritora maravillosa.
Hola, Desi. Yo te comparto un miedo y te pregunto si tú también lo tienes. Yo tengo miedo en esta época en la que todo es digital y todo está guardado en un respaldo de un respaldo, que mucho del cine se convierta en lost media, a la velocidad a la que hay estrenos y en que yo no sé dónde se guarda todo, o que muy pocos tengamos acceso a copias o a, no sé si a ti te pasa. Me pasa y me aterra, o sea, me parece una falta de respeto a quienes hacen las pelis también, ¿no? Como de golpe películas que no sabemos dónde están, o sea, que han desaparecido, por mucho que haya todavía mucha gente que tenga un aprecio brutal al formato físico y hagan auténticos ejercicios de rescate y que con un amor increíble editen cosas. Inevitablemente, seguro que os ha pasado a todos, de buscar una película en las 83 plataformas que pagáis y que no esté, ¿no? O que estaba la semana pasada y de golpe no está. Y es profundamente frustrante, en plan, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿por qué pasa esto? Y eso a mí me da mucho miedo y me da mucha pena también porque detrás de cada película hay mucho trabajo. Pero subo la apuesta. No solo me agobia eso, sino que me genera una angustia brutal, pero angustia lo rápido que caducan las cosas, lo rápido que se mueren. Ahora estaba hablando de Longlegs, a lo mejor dentro de 3 semanas nadie se acuerda de ella y va a ser el hit de terror y ha hecho una pasta inhumana en Estados Unidos. Bueno, inhumana no, pero para ser una película de esas dimensiones es una película que ha ido muy bien y todo va tan rápido que de golpe películas que en un momento cuando salen parece que todo gira en torno a ellas. Es muy rápido, se acaba muy rápido la conversación en torno a ellas, no nos da tiempo de pensarlas, de argumentarlas, es como, ¡buah, pero aquello fue un hype! Sí, pero fue un hype hace 3 años y nos hemos acordado de milagro. Y eso sí que me agobia mucho porque también el otro día viendo la peli esta que os decía de Carrie 2, le decía a Carlo, digo, o sea, hay una cosa guay en ver esta peli independientemente de que te guste más o menos, que es que también nos hemos como acostumbrado como a unos estándares visuales, y hablo del cine un poco de consumo, no hablo ya de propuestas más de festival o así, que todo luce muy parecido. Y cuando de golpe ves una peli que hay algo distinto, simplemente por una cuestión de época, y había como unos insertos en blanco y negro muy raros porque probaban como un cambio de punto de vista, una cosa como muy cutre salchichera, pero al mismo tiempo pensabas, vale, pero es que eran otros, y ahora todo es como, de hecho a mí me ha pasado y seguro que Silvia os ha pasado también, con incluso programando en festivales, pelis que dices, luce un poco Netflix, ¿no? Y no es Netflix, ¿no? Pero hay ya algo que se ha estandarizado y que va más allá de si la película es de plataforma o no, porque eso es absurdo. También hay películas hechas para plataformas que son muy cinematográficas, que es El Conde de Pablo Larraín, por ejemplo. Pero sí esta sensación como de ostras, ¿por qué todo luce tan parecido? Y entonces va a ser más fácil olvidarlas todavía, ¿no? Y eso sí que me genera un poco de miedo. Yo con el terror sí que tengo como la cosa esa de que como creo que cuando el terror es bueno impacta tanto y toca tanto, es menos olvidable que otros géneros, como la buena comedia. Tengo un poco esa sensación, pero bueno, igual es porque son mis géneros favoritos, también podría ser. Sí. No sé si... Hola, Desiree, soy Sandra. Te quería preguntar que, o sea, estamos hablando de películas de terror y de libros, pero los miedos que tú tienes profundamente, ¿también te gusta leer y documentarte, ver documentales o leer ensayos o leer noticias incluso de cosas que te dan verdadero terror, que, bueno, no sé, puede ser la muerte o puede ser otra cosa, o es más ficción por el tema que hablabas de yo pongo los límites en los que yo lo paso mal y entonces esto ya no quiero saber nada o no quiero adentrarme en este terreno? Leo más ficción que ensayo, lo que no quiere decir que si de golpe hay un tema que me interesa voy allí. Cuando preparábamos el libro no quise leer ningún ensayo sobre el miedo, no quise hacer ese trabajo de documentación porque tenía muy claro que en este libro quería que fuera una cosa totalmente personal y que fuera una cosa que partiera de dentro y yo que vengo del periodismo y de la crítica era como también un poco un acto de fe porque era...
habrá gente que coja este libro y que de golpe que se dedique a la crítica y que sienta que es superficial de alguna manera, y yo quise correr ese riesgo porque quería no irme a lo ensayístico, o sea, quería que fuera una cosa que partiera como de dentro y que estuviera más cerca casi de lo narrativo que del ensayo. Cuando hay un ensayo que realmente me llama la atención voy directa, pero no soy más lectora de ficción y veo más cine de ficción que documental. Y sobre lo que comentas de noticias y demás, no soy nada morbosa en ese sentido y, por ejemplo, he arrinconado porque dejó de interesarme hace mucho tiempo todo lo que gira en torno al true crime, salvo cosas como muy concretas que mi pareja sí que ve mucho documental y que lo tiene como muy, muy presente también por su trabajo, y él hace también documental, que me dice, vale, este es el bueno. Entonces lo veo porque pienso, vale, si todo, no sé, si realmente me viene avalado por gente de la que me fío, pero si no me da ninguna pena no haber visto el caso Asunta y todas estas cosas, porque no lo paso bien viéndolo. Me parece que hay una discusión ética de fondo ahí que se nos está escapando, sobre que hay gente que está abordando mediáticamente de una forma interesante, pero todavía es poca cosa. Yo creo que tendríamos que estar todos hablando de esto, qué está pasando con esto, y creo que eso todavía no está, o al menos no ha trascendido una esfera como más mainstream y más cercana, y tiendo como un poco a huir de todo eso. No soy morbosa en ese sentido. Y de hecho incluso en el cine de ficción el que recurre un poco a esos recursos tampoco es que sea excesivamente fan. Prefiero Zodiac a pelis que van más como a buscar la cosa morbosa o así. Gracias. Hola, Desi. Muchas gracias en primer lugar por todo tu trabajo, por tu inteligencia, por tu generosidad, tu erudición también. Pues nada, era lo primero que quería decir. Y después también pensaba si hay algún miedo o ansiedad u obsesión medio subyacente que veas, ¿no? Como algo que esté emergiendo y que todavía no está siendo tratado a nivel creativo, en películas o en libros, pero que con tu experiencia digas, esto es lo que se viene próximamente porque es un filón tremendo, ¿no? En el libro recién creo que mencionabas temas de maternidad, ¿no? De crianza, bueno, como todo el lado más dark de eso, y pensaba si hay alguna otra cosa que tenías identificada en este sentido. Sí, hay un tema que justo en el podcast que hicimos con Mariana, que repetimos, o sea, que repitió como invitada, salió, que es como que sí que he detectado en varias propuestas de distinta naturaleza y que tiene un poco que ver con la pregunta que hacía Lili, como por parte de las generaciones nuevas, como un intento de nuevos cineastas, de nuevos autores, como de volver a recursos de otras épocas para contar los miedos que tienen ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, películas en las que de golpe veo que los directores, que son directores que tienen 20 y pocos años, han decidido rodarlas con un vídeo digital como noventero, ¿no? Y dices, ¿por qué lo están contando con ese formato y no lo están contando con, por ejemplo, hay un cineaste, porque es no binaria, que es Jans Koebrun, que es la directora de una película que se llama Directore de I Saw the TV Glow, que lleva haciendo esto un tiempo ya. La película anterior, que nunca me acuerdo del título, siempre lo digo mal, pero la tenéis en Filmin, ya lo hacía, ¿no? Y eso me llama la atención, como si estas nuevas generaciones se hubieran dado cuenta de que de alguna manera el material con el que conviven a día, con el que registran su día a día, Instagram, TikTok, lo que sea, en la movida que estén, como si se les hubiera quedado pequeño para ir al fondo de esos miedos y de esas inquietudes, y hubieran pensado que una buena manera de contarlos era volver a formatos y a recursos en desuso
encararlos de una forma directa. No sé si lo he explicado muy bien, ¿no? Pero esta cosa, y entonces es muy llamativo, ¿no? Como de golpe encontrarte con autores jóvenes que vuelven un poco a las dinámicas de los fanzines, por ejemplo, ¿no? A nivel estético o a nivel narrativo, una cosa como más fancinera, más fragmentada, casi más gonzo, y a nivel visual sí que lo veo mucho, como en trabajo en programación en un festival, y eso lo veo mucho en los directores y las directoras más jóvenes, como de utilizar pues esto como formatos de vídeo que ya nadie utiliza, maneras de secuenciar las imágenes muy extrañas que parecen pertenecer a otra época, como volver a la prehistoria del digital de alguna forma para contar lo que les pasa a ellos, porque siempre son películas como muy en primera persona, muy autobiográficas de alguna manera y como muy conectadas con el miedo. Y creo que un poco sí. Y en relación también a esto, y justo habiendo citado a Jens Koebrum, sí que creo que el tema de la identidad de género también es un tema que se está empezando a abordar de una forma súper interesante, tanto en el cine como en la literatura. Y yo es verdad que estoy un poco más al día en temas cinematográficos en ese sentido, pero sí que creo que es un tema que nos va a dar buena literatura porque es lo normal, es lo lógico, ya nos ha dado, pero nos va a seguir dando, y el cine también. Yo creo que sería un poco eso. Y muchas gracias por lo que has dicho antes. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, hablando de esto, no es una película infravalorada ni nada, porque es una peli que hizo festivales, que estuvo en la quincena de Cannes, que es una peli conocida, es decir, no es que nadie la conozca, pero una peli que sí que cuando la vi pensé, es buenísima, se ha dicho que es buenísima, pero no se ha dicho que es realmente buenísima, que es Los Cinco Diablos, la película de Liam Neeson, que me parece una maravilla, porque dentro, es verdad que justo por todos estos temas que han salido hoy en la conversación, cuando los temas se imponen mucho y son importantes y todo el mundo habla de ellos, siempre se corre un riesgo, ¿no? Y que no pasa nada porque son periodos de transición y lo iremos puliendo, que es que en las películas esos temas estén expuestos de una forma excesivamente clara, es decir, que se argumente demasiado, que todo esté muy marcado desde el texto, que se vea muy claro de qué van las películas. Y creo que esa peli es una peli que habla de todos estos miedos que han ido saliendo a lo largo de la conversación de una forma muy extraña, o sea, como con una asociación muy libre de ideas, muy loca, permitiéndose ser ridícula y al mismo tiempo increíblemente sofisticada, porque es una película visual. ¿La habéis visto? ¿La ha visto alguien, Los Cinco Diablos? Bueno, os la recomiendo. Creo que todavía no está en ninguna plataforma, ¿verdad, Silvia? O me parece que no está todavía. Esa peli se vio, la pasó Sitges, la pasaron ellos en oficial, pero estará en breve seguro, y si no, usad trucos de magia de estos que usamos todos en secreto, aunque yo antes he dicho que me había bajado una serie y me he quedado tan ancha, pero bueno, que es una peli que vale mucho la pena porque aparte es con Adele, bueno, siempre digo mal el apellido, la chica de la vida de Adele, que ella es increíble y la peli es una belleza brutal, pero me encanta porque es loquísima. De hecho, yo la había visto... no recuerdo cuando la vi por primera vez, la volví a ver en Sitges y cuando se la puse en casa a Carlo era como, ¡buah, pero esto es muy loco!, ¿no? Porque es tan bonita la peli, porque es como si cruzaras una película de Claire Denis con Carrie. Y entonces tiene algo la peli como que es tan bonita visualmente que no te das cuenta de lo chiflada que es, porque estás eclipsado con lo bonito que es todo, pero la piensas y dices, de verdad, esto va de esto y pasa. Y eso es muy guay, porque cuando eso pasa es como que hay una mente ahí creativa que no tiene ningún miedo a contar las cosas como le da la gana. Y esa directora es increíble. Tiene una peli anterior que creo que se llama Ava, me parece, si no lo digo mal el título, que también esa creo que estaba en Filming, y esta esperemos que esté pronto porque es una belleza brutal. Pues muchísimas gracias, qué guay.
Bueno, en la edición esta del libro hemos incluido, por si a alguien en algún punto le apetece tenerlo, fragmentos de las charlas que tuvimos con las chicas que han ido pasando por el podcast. Elegimos una serie de fragmentos. De hecho, la selección de esos fragmentos no la hice yo, la hizo Julia, otra autora de la casa, porque yo era incapaz de volver a escuchar todos los podcasts y me sentía como mal haciendo yo ese trabajo, y ella hizo un trabajo increíble, y luego con la supervisión de las personas que aparecen, que estuvieran de acuerdo y que realmente se sintieran representadas en ese fragmento, y me parecía que era una forma bonita de que esta edición contara con eso, porque este libro lo completan esas charlas, lo van a seguir completando, y lo completan encuentros como el que hemos tenido hoy, que estoy muy contenta porque nadie se ha levantado, con lo que muchas gracias. Merci. Bueno, y gracias a Blacky, a Jan, a Julia, a Alice, que está por ahí también. Alice, que es de Blacky Books, pero aparte lleva toda la parte infantil, juvenil de la editorial, y hace un trabajo increíble. Y Julia, que lleva todo lo de Casa Blacky, que es la responsable de todos estos cursos, todos estos eventos, y Jan, que es mi jefe, hasta que a ver qué pasa, a ver con estos WhatsApps que le envío de seguro que las preguntas son reales y no las has hecho tú con una inteligencia artificial y este tipo de cosas, y pues me va a acabar echando directamente. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir.